Buenas tardes. Vamos a comenzar con las excusas en esta ocasión. Uno de los presentadores sufrió un percance de carácter personal, familiar, por lo que se va a retrasar un momento y mientras tanto vamos sin embargo a dar inicio de todas maneras en consideración del tiempo. En nombre de la revista de Política y Cultura Alternativas, Ciudad de los Césares, quisiera comenzar agradeciendo a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que una vez más, y como ya es costumbre, nos acoge en sus dependencias, haciendo posible este encuentro. Asimismo, damos una cordial bienvenida al público presente a este coloquio en homenaje al filósofo y pensador político Oswald Spengler, al cumplirse 90 años de su muerte. En la academia actual, Spengler es un autor apenas mencionado y su obra mucho menos leída. Sin embargo, hace tan solo 100 años, tras la publicación de la edición definitiva de La decadencia de Occidente en 1923, Spengler era considerado como una de las más relevantes autoridades intelectuales de Alemania y de Europa. Fama que alcanzó incluso dentro de nuestra América. Spengler encarnó y dio vigorosa expresión a la experiencia histórica fundamental que inauguró el siglo XX europeo, el desengaño respecto del siglo XIX. Para las mentes más perspicaces, la Primera Guerra Mundial reveló tempranamente el agotamiento de un siglo de optimismo. La fe en las invenciones tecnológicas, los descubrimientos científicos y las conquistas democráticas, que hasta hace poco parecían anunciar un futuro promisorio, comenzó entonces a mostrarse como un optimismo sin fundamento, que escondía en realidad un estado de agitación e inquietud constantes que la época había llamado progreso, el cual, como ya había advertido Nietzsche, no consistía sino en una huida hacia adelante. A Spengler correspondió elevar aquella perspectiva fugaz de Nietzsche a una verdadera visión panorámica, transformándola en un diagnóstico crepuscular de Occidente. Como ningún otro pensador de su época, Spengler captó que el porvenir de Occidente no se ajustaba ya a la fe decimonónica en el progreso. Nuestro país tampoco fue la excepción a la recepción de las ideas de Oswald Spengler. Sus obras circularon profusamente en Chile e incluso llegaron a traducirse y publicarse. Entre las ediciones nacionales cuéntanse El hombre y la técnica, de 1932, Años de decisión, de 1934, y 6 ensayos, de 1937, volumen que recogía parte de sus politische Schriften, publicadas en 1934 y que incluían además Prusianidad y socialismo, ensayo que circuló también por separado. Pero la recepción de Spengler entre nosotros no se limitó a la traducción y edición de sus obras. A lo largo de varias décadas, su pensamiento influyó sobre algunos de los más destacados pensadores de nuestra tradición nacional. Alberto Edwards, el famoso autor de La Fronda Aristocrática, en Chile, publicó en 1925 en Revista Atenea un estudio en 2 partes titulado La sociología de Oswald Spengler. Además de Spengler, Edwards tomó en préstamo la idea de fronda, que articula La Fronda Aristocrática, de 1928. Por su parte, Carlos Keller, entonces profesor en la Universidad de Concepción y uno de los futuros fundadores del Movimiento Nacional Socialista de Chile, publica en 1927 Spengler y la situación política cultural de la América Ibérica. Antes, según el propio Keller, había impartido en 1923 4 conferencias sobre Spengler,
que fueron las primeras impartidas en Chile sobre el filósofo alemán. Francisco Antonio Encina, el autor de la más difundida historia de Chile publicada en nuestro país, abordó el pensamiento de Spengler en La literatura histórica chilena y el concepto actual de la historia, de 1935, para volver sobre él en su obra inconclusa de 1959, Repercusiones del alto pensamiento filosófico y científico sobre la concepción de la historia. Cabe destacar también que en 1960, aunque menos conocido, el columnista y ensayista Armando González Rodríguez publicó una obra completa dedicada al alemán, titulada Filosofía y Política de Spengler. Ya más cerca de nosotros en el tiempo, el historiador y ensayista Mario Góngora atestiguó en distintas oportunidades su deuda intelectual con el autor de La decadencia de Occidente, por lo cual llegó a dedicarle en 1980 un extenso ensayo titulado Nociones de cultura y de civilización en Spengler, seguido en 1981 por un artículo de homenaje en el centenario de su nacimiento. Revista Ciudad de los Césares se ha hecho parte naturalmente de esta centenaria cadena de transmisión, contrariando la actual tendencia a relegar al insigne pensador alemán. No por azar, quienes frecuentan sus páginas se han visto remitidos más de una vez a su pensamiento. Una razón más, dicho sea de paso, para leerla y formar parte de nuestra comunidad de lectores. El día de hoy, redoblando nuestra voluntad de mantener vivo el alto pensamiento de Oswald Spengler, no como dogma, sino como tónico del ánimo y materia de discusión, nos hemos dado cita aquí al conmemorarse los 90 años de su muerte. A continuación, nuestro director, Erwin Robertson, desarrollará algunas consideraciones sobre la figura y la obra de Spengler, seguido, esperamos que así sea, por el reconocido historiador Joaquín Fermandois. Ese era a quien adelante se tuvo que retrasar, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Le cedo entonces la palabra. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, debo pedirles que me excusen por mi voz, que está no en su mejor forma, me parece. Voy a desarrollar algunas ideas centrales de Spengler contenidas en la obra más famosa, La decadencia de Occidente. En primer lugar, las ideas de cultura y civilización. Como sabemos, para Spengler, la cultura es un organismo viviente. Un organismo que crece en determinado paisaje, nace en determinado paisaje, crece, se desarrolla y finalmente muere lentamente, en forma fosilizada, o simplemente desaparece, destruida por otros invasores, según los casos. De estas culturas, Spengler menciona 8, entre ellas la mexicana, la egipcia, la china, pero las 3 a las que dedica más atención, las 3 que constituyen el núcleo de su obra, son la antigua, la que él llama antigua, die Antike en alemán, que es la cultura griega o greco-romana. La cultura que él llama arábiga o también mágica, que ya precisaremos qué consiste, que no es lo que corrientemente entendemos por cultura árabe. Y la cultura occidental, que también llama fáustica. En estas reposa principalmente su análisis. La mayoría de los ejemplos que toma, de las imágenes que utiliza, están tomadas de estas culturas. Bien, digo, las culturas a veces perviven fosilizadas, como un tronco, un viejo tronco, un árbol añoso, ya seco, que sin embargo todavía puede erguirse y alzar sus ramas al cielo. En este caso, este árbol puede hacer sombra, tapar la luz y el agua a otras plantas, metafóricamente, a otras plantas que pugnan por brotar.
Recalco lo de metafóricamente porque se dice a veces, pero no es totalmente efectivo, que para Spengler las culturas son como las plantas. Es verdad que son organismos vivientes, es verdad que tienen un ciclo vital como todo organismo viviente, pero la comparación no debe extremarse. Y esta etapa final de las culturas es lo que Spengler llama civilización. He aquí dos términos, cultura y civilización, que tienen una larga historia semántica, ¿no? Últimamente en la lengua alemana fue el escritor Thomas Mann quien en una obra publicada en los años de la Primera Guerra Mundial contrapuso los dos términos, cultura y civilización. Cultura era Alemania, civilización era Francia. La cultura se expresaba en el arte, en la poesía, en la filosofía. La civilización se expresaba sobre todo en el progreso material. O sea, la Primera Guerra Mundial la vio Thomas Mann como un enfrentamiento no solo entre estos dos países, sino entre la civilización, digamos, liberal fundamentalmente, y la cultura representada por Alemania. Entonces, estos términos entonces tienen toda esta historia. En otras lenguas son casi intercambiables, se habla de cultura, civilización, los antropólogos lo utilizan en otros sentidos, pero Spengler le da este sentido preciso. Civilización es la etapa final, última, de toda cultura viviente. La etapa en que ya esta cultura marcha lentamente hacia la muerte. Y cuando se habla de decadencia de Occidente, el título, por supuesto, de la obra, la decadencia de Occidente, fue impactante. Se prestó más atención al título que al contenido. En realidad, la decadencia de Occidente no es sino una etapa particular de esta cultura, la occidental, que han vivido todas las culturas y que vivirán todas las culturas existentes en el futuro, se llegan otras a nacer, ¿no? De culturas futuras, la única que menciona Spengler es la cultura rusa. Está todavía en germen, está todavía formándose una cultura rusa. Ahora bien, volveremos sobre el tema de la civilización. Las culturas son organismos vivientes que pasan, hemos dicho, ciertas etapas vitales, ¿cierto?, bien determinadas. Por lo mismo, estas etapas vitales son comparables entre sí, tal como podemos comparar el crecimiento de la etapa del crecimiento en un ser viviente, en una persona, por ejemplo, y sabemos que el niño sigue la adolescencia llegará a la edad adulta, y sabemos que todos los seres humanos pasan por las mismas etapas aproximadamente en los mismos momentos. Y esas etapas del crecimiento humano se presentan con las mismas características, más o menos, ¿verdad? Así también las culturas. Por lo tanto, hay correspondencia entre las culturas. Se aproximan estas entre sí. Hay que decir que las culturas son incomunicables entre sí. Como organismos vivientes pueden convivir en un espacio, pero no se confunden, no se mezclan. Tal como los árboles, el roble y el pino pueden crecer juntos, sus ramas entremezclarse, pero siguen siendo especies diferentes. Así las culturas. Sin embargo, pasan etapas análogas, correspondientes las llama Spengler. En algún momento habla con las metáforas del tiempo estacional, de la primavera, del otoño, de las culturas. Ahora bien, ¿cierto?, en los momentos tempranos, todavía habría que decir, y esto es más difícil seguir a Spengler porque hay todo un pensamiento poético y filosófico en su concepción de cómo nacen las culturas. Las culturas nacen en un paisaje, nacen cuando la conciencia se despierta y comprende ciertos símbolos que él llama símbolos primarios, intuye ciertos símbolos primarios. No hay una determinación exacta, racionalista, cuantitativa, dijéramos, de cuándo nace una cultura. Pero entonces la primavera, el despertar de la cultura antigua, la cultura griega, romana, recordemos, está representada por la Ilíada, por Homero, por los poemas homéricos, por esa etapa temprana, guerrera, viril, que Spengler destaca en las culturas. La fase equivalente en la cultura mágica
esto puede sorprender a más de alguien, la fase equivalente a los poemas homéricos está representada por los evangelios cristianos. Estos representan el primer testimonio literario, el primer documento, digamos, de esta cultura arábiga o mágica. En otras culturas, por ejemplo la cultura egipcia, es la época de las pirámides. Las pirámides, digamos, primeros siglos del tercer milenio antes de Cristo. Y en la cultura occidental eso está representado por la gran poesía medieval, por la épica, por el poema de los Nibelungos en la lengua alemana, la chanson de Roland en la lengua franca, poema del Cid, por supuesto, por los romances, los romances artúricos, los romances del ciclo del Graal. Todo esto son el primer despertar de la cultura occidental. Por lo tanto, notemos que lo que llama Spengler cultura occidental nace alrededor o poco después del año 1000. Por otra parte, como estas culturas tienen toda una etapa de crecimiento determinado, ¿cierto?, tendrán su ciclo vital, pasarán por fenómenos semejantes y comenzarán a decaer, es decir, entrarán en la fase de la civilización aproximadamente en el mismo momento del decurso temporal. Ahora Spengler se basa evidentemente en lo que sabe de la cultura arábiga o mágica. Vamos a hablar en especial de la cultura arábiga enseguida, ¿no? Pero adelantemos que no es lo que corrientemente entendemos por cultura árabe o siquiera islámica, ¿no? Digo, pues pasan por las mismas fases. Por lo tanto, conociendo a la cultura arábiga, conociendo a la cultura antigua o griega, conociendo lo que conoce la cultura china, Spengler puede prever para la cultura occidental las mismas etapas por las que esas culturas ya han pasado. Digamos que hacia el 1800, simbolizándole una figura, con Napoleón, la cultura occidental ha entrado en la etapa de la civilización. Napoleón, por otra parte, es correspondiente a Alejandro Magno. Ambos inauguran en las culturas, cada uno en su ámbito, ambos inauguran las culturas lo que la historiografía tradicional china llama la época de los estados en lucha, y que Spengler llama la época de las guerras mundiales. En Año de Decisión, escrito el año 36, habla ya así de la época de las guerras mundiales, cuando aún no se conocía la segunda, desde luego, ¿cierto? Es decir, una época de disturbios, una época de guerra incesante que caracteriza la época entre Napoleón y el equivalente de César en la cultura occidental. En el ámbito de la cultura antigua esto es claro. Alejandro vive en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. César, exactamente 200 años después, en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Ambos enmarcan esta época y pero César va a representar algo más que Napoleón o algo más que Alejandro Magno. César va a dar nombre a lo que Spengler llama cesarismo. ¿Qué es el cesarismo? El cesarismo es propio de esta etapa final civilizada de toda cultura. Cesarismo es un fenómeno de puro poder informe, que puede revestir cualquier forma jurídica, cualquier forma política, metafísica, ideológica que se quiera. Pero es un puro poder de hecho, como en la interpretación de Spengler, el poder de César, en un momento determinado en la época de Roma, y por cierto de sus seguidores. Así también como César, representando este cesarismo, fue el primer emperador chino, Shi Huangdi. Ahora la grafía china se pronuncia de otra manera su nombre, ¿no? Pero la forma tradicional con que uno leía era Shi Huangdi, ¿no? Nótese que esto significa que hemos tenido ya, ¿cierto?, en la cultura occidental la figura equivalente a Alejandro Magno, Napoleón. Falta todavía la figura equivalente de César, que necesariamente debía venir en una forma u otra.
pero hay que insistir que se trata de un puro poder informe que puede revestir ropajes, formas, características externas, cualesquiera. Quiero decir, Augusto se hace llamar príncipe, ¿cierto? Pretende gobernar con el consenso del Senado, pero es un poder tan de hecho como el poder de César, que fue asesinado por ser dictador, ¿cierto? Y eso es lo que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, con la civilización comienza esta época de los estados en lucha, época de las guerras mundiales, que, según Spengler, es la época que estamos viviendo desde Napoleón. Si no hubo más guerras en el siglo XIX, si el siglo XIX en su conjunto fue un largo periodo de paz hasta la Primera Guerra Mundial, fue no obstante una época de crecimiento del poder, y el temor simplemente de las potencias impedía la guerra abierta. Podemos decir que simplemente el temor es lo que ha impedido la guerra nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es bastante, Spengler no lo conoció, pero sin duda estaría de acuerdo en este. Ahora, ¿cuáles son las características de la civilización? En primer lugar, el cesarismo, como yo he dicho. Los poderes antes basados en una doctrina, los poderes basados en una tradición, en una composición jurídica, los poderes en que se basa el régimen liberal europeo en el siglo XIX, todavía a principios del XX. Lo que Spengler llama el Estado en forma, propio de la monarquía absoluta de la época del Barroco, siglo XVII, siglo XVIII. Todo esto ha dejado de ser efectivo y se mantienen, subsisten, ¿cierto?, solo estos poderes de hecho, que es el cesarismo. Ya, eso en primer lugar, que puede revestir, insisto, puede revestir forma muy diversa. Puede ser un general victorioso, puede ser un tribuno de la plebe, puede ser cualquiera que ostente el poder de hecho en una situación determinada. Bien, otro fenómeno característico de la época de la civilización es la existencia de la gran urbe, la megalópolis. De eso estamos hoy día más conscientes que en la época de Spengler, sin duda, ¿no? La urbe gigantesca que se traga el paisaje, que se traga la población de todo el espacio circundante. Una ciudad ya sin alma. Mientras la ciudad es típica de la cultura. Pensemos en la Atenas del siglo V, la época de Pericles. Pensemos en la Florencia del Renacimiento. Pensemos en el París de los Borbones. Mientras las ciudades son centros culturales que irradian la cultura en sentido más corriente de la expresión, ¿cierto?, a todo el entorno geográfico, humano. Pensar la influencia de París y de la lengua francesa en el siglo XVII y XVIII en Europa. La urbe gigantesca ya no tiene ese espíritu, la urbe gigantesca simplemente océanos de casas, dice Spengler, una multitud abigarrada, ya sin un sentimiento de pertenencia, sin una tradición. Eso es lo que es la ciudad de la civilización. Hay otra característica que Spengler anota, que es difícil no recordar en las circunstancias que se vive en Chile. Por ejemplo, la caída de la natalidad, ¿cierto? Las poblaciones se hacen infértiles. Sobre todo la civilización es el triunfo del dinero y del espíritu. Triunfo del dinero y el espíritu. Generalmente consideramos que estas palabras son contrapuestas. Sin embargo, para Spengler están asociadas. El dinero es la potencia del financiero, es la potencia de este capital sin nombre que se transforma en la fuerza incluso política dominante, ya antes de Napoleón, dice, con mayor razón en la época siguiente. Y el espíritu, por espíritu, entiende Spengler aquí toda la producción intelectual, por ejemplo, de los filósofos de la Ilustración francesa, un Rousseau, un Voltaire, la producción periodística, toda la producción intelectual o pseudointelectual que es la que pulula en las urbes civilizadas. Todo esto es espíritu. Triunfa el dinero y el espíritu. Y el arma política del dinero es la democracia. La democracia preparada por el espíritu
son los publicistas, nuevamente Rousseau, Voltaire, los publicistas ingleses y franceses del liberalismo, preparan el reinado del dinero, y ese reinado se llama políticamente democracia. Pero la democracia no es más que una plutocracia, afirma Spengler. ¿Cierto? Y esto es así en esta época civilizada, por lo menos en la época de tránsito entre el napoleonismo y el cesarismo. Básicamente para nosotros serían los siglos XIX y XX, y lo que va del XXI todavía, ¿no? Sin embargo, el cesarismo, este poder de hecho, insisto, significa finalmente el triunfo de la sangre sobre el dinero. Por sangre entiende Spengler simplemente un impulso vital, una fuerza vital, que no responde a nada, que se justifica a sí mismo. Eso es el cesarismo, justamente. Eso es César, esos son sus equivalentes en otras culturas. No Alejandro Magno, recordemos, Alejandro Magno, como Napoleón, son figuras románticas. Tienen su papel en el paso de la civilización, pero no representan todavía lo que representa César y representará en otras culturas el cesarismo. Pero el cesarismo, finalmente, es el triunfo de la sangre sobre el dinero. No es más ya el dinero la potencia dominante, sino la pura sangre, es decir, el puro poder de hecho. Sin embargo, esta cultura que está ya, toda cultura que ya está en su época avanzada de civilización, comienza a perder la vida. En otros aspectos, la civilización significa que no hay ya más la fuerza vital creadora de la época floreciente de la cultura. La civilización vive de lo creado en el pasado. Simplemente lo repite, lo reelabora, con nuevas formas trata de darle vida a algo que es ya muerto. No es ser infiel a Spengler decir que es una cultura de museo, una cultura que puede conservar lo adquirido, pero solo conservarlo, ¿cierto? No las nociones de clasicismo, las nociones de romanticismo, de las nociones de renacimiento, todas son propias de una época civilizada, que implica que no hay nada nuevo que crear. El racionalismo, la etapa civilizada inicial, incluso antes de la etapa civilizada, digamos el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, se caracteriza en la cultura occidental por el gran auge de la filosofía. Los grandes nombres de la filosofía occidental, Descartes, Leibniz, hasta llegar a Hegel, Kant, ¿cierto?, representan este auge del pensamiento racional abstracto. Escuelas que se enfrentan. Sin embargo, esta filosofía deja de ser pensada, deja de ser pensamiento en acción y se transforma simplemente en actitudes morales. Un pensamiento moral. Característico aquí la comparación que Spengler hace entre el estoicismo antiguo, entre el budismo indio y entre lo que él llama socialismo ético en la cultura occidental a partir del siglo XIX. Son sentimientos vitales, son sentimientos propios de la época civilizada, cada uno de su forma, ¿no? El estoicismo es la renuncia a todo aquello que produce dolor, la ataraxia, el vivir en conforme a la naturaleza. El budismo significa la negación del mundo. El socialismo ético, como es propio de una cultura que él llama fáustica, el socialismo ético, en cambio, es un impulso hacia la acción y hacia el servicio. Estamos hablando de la civilización. Yeah. De la cultura. Ah. Por lo tanto, ya no existen esas grandes escuelas que a veces se enfrentaban violentamente o con cierta violencia en el mundo propio de la cultura.
Todo esto se apaga en la época de la civilización y se transforman simplemente en escuelas morales, escuelas para la vida, escuelas para lograr la felicidad personal. A este respecto, recordemos que no es casualidad que el estoicismo se haya puesto tan de moda en nuestros días, ¿no? Finalmente, la época de la civilización es la época de la paz mundial. Las masas, las multitudes, todas anhelan la paz mundial. Y en efecto, la fuerza impone la paz. La paz romana, evidentemente, es un ejemplo bien conocido. Pero las poblaciones en el mundo de la civilización dejan de ser pueblos y pasan simplemente a ser masas. Masas que van a ser espectadoras de los hechos, de las acciones de los grandes, sean generales victoriosos, sean invasores extranjeros. Todo esto se disputa en el poder en el mundo de la civilización y las masas son simplemente espectadoras. Entonces, para Spengler, el ejemplo bien claro, ¿cierto?, son los generales germanos que se hacen del Imperio Romano, los Alarico, Teodorico, ¿no?, Ataulfo, godos, francos, que se disputan el resto del Imperio Romano ante la pasividad de las poblaciones, que simplemente ve el espectáculo de cómo los poderosos actúan y se adueñan del poder. O en el mundo arábigo, mágico, son los generales turcos que entran en el califato de Bagdad. Y bueno, se reparten los despojos de lo que había sido el califato islámico. Así también en otras culturas, los manchúes en China, los manchúes y los mongoles en China, nosotros hacen un papel parecido, la pasividad de las poblaciones, sea ante generales que se disputan el poder internamente, sea ante invasores extranjeros. Todavía podríamos decir nosotros la pasividad de las poblaciones amerindias. La cultura mexicana es una de las culturas que destaca Spengler, pero tal vez debíamos pensar más bien en el Imperio Inca. El Imperio Inca, que justamente por ser un imperio, está en la fase de la civilización. Y es característico que la población del Imperio Inca, los españoles, los conquistadores, hacen guerra civil entre ellos y simplemente la población indígena contempla. Todo sigue funcionando como bajo el último Inca. La población contempla simplemente a los nuevos dominadores. Esto es característico de la etapa final de las civilizaciones. Y lo que viene después es simplemente la pervivencia. La cultura mexicana fue simplemente decapitada, pero las culturas que sobreviven aparentemente en la forma, en la época civilizada, están ya fosilizadas. Tal es el caso de la civilización china, de la civilización arábiga, de la civilización india, de las que sobreviven del pasado. Están, según Spengler, ¿no?, están fosilizadas, y Spengler no alcanzó a ver el resurgimiento, pero tiene una respuesta para eso. No alcanzó a ver el resurgimiento de estas culturas, ¿no? Un tema particular es de la cultura arábico-mágica. Spengler llama así a la cultura que florece entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, ¿no?, entre el Cáucaso y el Yemen por el sur. Una cultura que en su fase temprana se expresa en lengua griega y latina. Por eso, los evangelios escritos en griego son el primer documento de esta cultura. Por eso, los filósofos griegos neoplatónicos pertenecen en realidad a la cultura mágica. Plotino, Porfirio, que no por casualidad Plotino había nacido en Egipto, Porfirio era sirio. Diocleciano ya no es un emperador romano, Constantino tampoco, son ya califas, son ya equivalentes del califa islámico. Quiere decir esto que la cultura arábiga que nace alrededor del año 1, la época del nacimiento de Cristo, la cultura arábiga ha vivido durante mucho tiempo bajo algo que Spengler llama pseudomorfosis, es decir, un molde impuesto por otra cultura. La cultura griega y latina se impuso tan fuerte sobre esta cultura arábiga naciente que no la dejó expresarse en sus propias formas. La liberación de la cultura arábiga, y de aquí el nombre de árabe, viene del surgimiento del Islam, de Mahoma y del uso como lengua de esta cultura de la lengua árabe. Pero atención, Mahoma en la cultura arábiga es un fenómeno tardío.
es un equivalente a Spengler. El Islam es un movimiento puritano comparable al de los puritanos ingleses, racionalista como el racionalismo inglés, comparable a estos dos, a Mahoma y a Cromwell en la cultura antigua es Pitágoras. El pitagorismo también tiene esos elementos de racionalismo y de puritanismo. Como se sabe, Pitágoras prohibía en su enseñanza el sacrificio, algo tan propio de la religión griega, ¿no? El sacrificio animal. También en el Islam se prohibió el sacrificio animal, salvo para un momento de la culminación de la peregrinación. Entonces casi todo lo que conocemos de la cultura islámica está inscrito en esta cultura arábiga que ya está llegando o que llega a la etapa de la civilización. Los grandes nombres de la filosofía islámica, por ejemplo, Avicena, Ibn Arabi, todos ellos pertenecen a esta etapa de civilización. Por lo tanto, expresan ya la última periodo de la cultura islámica. Lo que sobrevive de ella, lo que sobrevive en la época moderna de Occidente, lo que sobrevive en nuestros días, hablando en tiempo de Spengler, es una cultura fosilizada, petrificada, repitiendo la imagen de Spengler, como un árbol seco que todavía se yergue imponente en el paisaje. Y una última cosa a propósito de la pseudomorfosis, ¿no? Importante entre nosotros porque de repente el historiador Mario Góngora dijo que la cultura americana podría entenderse como una forma de pseudomorfosis. No desarrolló esa idea, ¿no? Lo que habría que decir que América para Spengler es simplemente un apéndice, una extensión de la cultura occidental. Todo lo que se ha dicho de la cultura occidental es válido para América. Ahora hay algunas alusiones de paso. Cuando anuncia el cesarismo, dice Spengler, se trata de poderes sin forma, como ya los conocen desde el siglo XIX las repúblicas románicas de Centro y Sudamérica. Habla de las dictaduras latinoamericanas, ¿cierto? Tan típicas, tan características, poderes sin forma, ¿no? Poderes sin forma que han terminado de arruinar lo que quedaba del barroco. Sin embargo, el juicio no es negativo. Dice que allá por el 1800 lo mejor de la aristocracia española estaba al otro lado del Atlántico, o sea, a este. Llama a Rosas, el estadista argentino, una gran figura de estilo prusiano. Y habla de las familias distinguidas en Chile que conservan todavía la tradición de sus orígenes visigóticos y vascos. Al parecer, Spengler había leído a Nicolás Palacios, ¿no? Pero agrega en una nota a pie de página orígenes visigóticos y también judíos y árabes, dice. Entonces quiero decir que desde el punto de vista de América, Spengler no es mucho lo que tiene que decir. Él es un conocedor de las culturas americanas. Él tuvo una relación estrecha con un historiador argentino que vivía en Suiza, Ernesto Quesada. Ernesto Quesada ha sido considerado el equivalente a Alberto Edwards en la historiografía argentina, ¿no? Entonces supo mucho de América por Ernesto Quesada. Pero hay que decir que para él América es marginal en sus consideraciones, ¿cierto? Finalmente hay que decir que, como está dicho, como está implícito en todo lo dicho, que esta cultura, cultura occidental que vivimos, simplemente está destinada a este largo ocaso. Bueno, eso implica posibilidades limitadas. No es mucho lo que se puede hacer ahora. Spengler parece un materialista práctico cuando dice, bueno, entre dedicarse a la filosofía o la poesía es mejor diseñar un nuevo motor de aviación. O sea, es preferible dedicarse a la técnica antes que a la poesía o la filosofía, porque esas ya son posibilidades clausuradas. La técnica y la sangre, como él dice, son las posibilidades que quedan por delante. Y si se puede ser pesimista, él finaliza, ¿no es cierto?, la decadencia de Occidente con un apotegma latino, ¿cierto? Ducum fata volentem nolentem trahum. Los destinos guían a quienes los quieren, los aceptan, arrastran a quienes los rechazan. O sea que hay que aceptar el destino
pero querer ese destino, además, sería la recomendación de Spengler. Eso, gracias. A continuación, entonces, le damos la palabra al profesor Joaquín Fermandois y le agradecemos nuevamente haber aceptado nuestra invitación y estamos muy contentos de que haya podido llegar, profesor. Gracias a mis excusas, créanme que realmente hubo fuerza mayor. Yo voy a hacer, hace tiempo que no me ocupo de Spengler, y le dije a Juan Carlos, felicitándolo por esta idea de rememorar a Spengler. Estoy de acuerdo con don Mario Góngora, que es un profeta que ha sido un poco callado, pero habla mucho a nuestra época también. De conmemorar estos 90 años pensando hacer un comentario sobre su obra y sobre su significación. Yo voy a hablar como de tres aspectos de Spengler, o tres problemas en torno a Spengler. El primero, ¿de qué se trata su famoso libro La decadencia de Occidente? Y qué hay en eso. Tiene muchos otros escritos, pero solo esta obra es la obra de Spengler. ¿Qué problemas tiene? Primero, ¿qué críticas que yo creo que son ciertas a recibir? Después vamos a ver otros aspectos. Primero, digamos, es como tiene un tono apodíctico. Esto es así, 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 y está como comprobado así. Cosa que en algunos casos son observaciones geniales que nos parecen contemporáneas. En otros casos no, y uno dice sí, pero no para tanto. Por lo menos los historiadores, creo, o deberíamos entender que la realidad histórica tiene matices y que todas las configuraciones tienen matices. Eso no aparece mucho en Spengler. Tiene una clara predicción de futuro, cree que hay algo así. Su idea del destino, creo que el destino es algo, existe, y creo que todos pensamos en el destino humano, y las religiones, el arte, todo es una rondar a eso, pero ya decir yo conozco el destino, eso es ya una cosa distinta. El biologismo de Spengler, un biologismo no de tipo darwiniano o lo que se llamó el social darwinismo, que tampoco es Darwin, pero en fin, no va por ese lado, pero sí en esta comparación entre las culturas y la naturaleza, y sobre todo la evolución de la cultura de una manera determinista. Esta comparación de las culturas con las estaciones del año, que tiene algunos elementos de riqueza si lo tomamos como descripciones simbólicas de la evolución. Eso está bien. Extraña la alabanza a la técnica y a la acción, propio de muchos intelectuales, que de alguna manera sienten nostalgia o complejo por no ser gente práctica. Yo creo que a todos nos pasa, como al hombre práctico de repente le gusta también decir que tiene ideas. Yo creo que hay algo, hay una polaridad que es entendible, pero Spengler es como muy fuerte en todas estas expresiones cuando él es un intelectual el nato. Es además el típico antiguo, ya no el profesor de gymnasium, porque eso fue su gimnasio en la educación media, pero profesores de gymnasium de élite, no necesariamente esto en sentido social, pero dada la época que, como era, digamos, tenía ese rasgo, no tuvo vida académica, no gozó del rigor y de las ciertas, yo creo, virtudes que tiene la vida académica. También estuvo alejado de muchos defectos de la vida académica, eso, una cosa por la otra, ¿no? Como el caso cita poco, ignora demasiado, uno no puede citar todo lo que hay en la época. Y sobre todo, como alguien decía hace poco en un suplemento cultural, hay demasiados libros, ya nadie los puede leer ni nadie puede saber. Yo estoy de acuerdo también con esa idea. Cierto que si uno poda, queda un 10% que vale la pena, pero vamos a verlo. Bueno, Spengler entonces lo que hace, digamos que cita algunas pocas gente, tiene observaciones importantes, yo creo, sobre algunos pensadores de la tradición, sobre el arte, sobre algunas relaciones, como un maestro en hacer relaciones entre diversas esferas de la vida y en diversas culturas.
su alabanza a la técnica se parece en algún momento como a una especie del progresismo absoluto como religión de Auguste Comte, entonces, que algo que en otro sentido es una sensibilidad completamente distinta. Si hubiera Tocqueville, claro, podría ser, pero no Comte. Y esto invitar a la ciencia y la acción porque es lo único que queda, ¿no? Cosa que uno se detiene. Tiene un fuerte diletantismo que lo hipoteca un poco. Pero aquí recojo también a don Mario Góngora, que siempre insistía mucho en que la vida intelectual vive por algunos diletantes geniales, que tienen la libertad. Y ahí está la libertad, que no está amarrado a lo que llaman, como ya estamos amarrados a la industrialización de la ciencia, que llamamos la actual productividad, que ya el nombre productividad ya es interesante, productividad académica, que yo lo encuentro como una especie de salvavidas de plomos de la vida cultural. Yo diría que esos son los temas. Después, su teoría de la cultura, el aspecto crítico es la idea de estas culturas que cada una tiene un alma especial, tiene una característica que me parece algo profundo y necesario y que hay que pensarlo. Pero eso que son incomprensibles una para otra, bueno, hay una trampa lógica que se la dijeron mucho en vida de él. ¿Y por qué usted entonces las entiende y las conoce? Entonces, claro que ahí hay una contradicción. Yo creo que, personalmente creo que existe algo así como el alma de diversas culturas. Hay un fondo espiritual, hay un fondo creativo que son distintas y que hace que la sociedad humana no sea enteramente homogénea. Pero aquí está el otro punto, tampoco son completamente distintas y pueden influirse. Si no, el cristianismo no se hubiera expandido, el budismo no se hubiera expandido, el islamismo no se hubiera expandido. Esas son, bueno, tomar muchos otros ejemplos. Yo diría que eso es. ¿Qué es Spengler? Fundamentalmente un crítico de la cultura. La crítica de la cultura es como una actitud de parte de la modernidad tan moderna como la religión progresista. La crítica de la cultura es decir, mire, hay un tema de enfermedad, hay un tema de decadencia, hay un tema de pérdida de ciertos elementos fundantes de la sociedad humana y de la cultura humana. Se asocia claramente a una actitud culturalmente conservadora, no necesariamente políticamente conservadora. En eso hay que hacer una distinción. A veces coincide, otras veces no, otras veces no tiene nada que ver. En algunos sentidos, la escuela de Frankfurt, que es una de las fundadoras principales del neomarxismo, o postmarxismo, como lo llamemos, en todo caso el marxismo intelectual del siglo XX, no el que se desprende del comunismo, tiene sus páginas, muchas veces uno las puede confundir con muchos escritores e intelectuales de la crítica a la cultura. Spengler es esto, aunque alaba, dice, llega el hombre de acción, está pensando siempre en que la cultura la va a salvar un SILA, que es un topos de varios pensadores conservadores de la primera mitad, conservadores en el sentido que dije yo, de la primera mitad del siglo XX, como la gran figura romana que tiene que haber. Spengler dice que el único que podría haber triunfado sobre Hitler dentro de Alemania a propósito del 20 de julio del 44 era Rommel, porque tenía la simpleza fundamental, digamos, necesaria, junto con el don de la acción, y no estaba paralizado como el nombre de otros generales, paralizado por contradicciones internas, por una serie de escrúpulos, etcétera, que inhiben al hombre de letra frente a la acción. Entonces, es un topo fundamental. Sin embargo, eso es una en Spengler hay, por otro lado, y algo que se detecta leyéndolo así, para aquí y para allá, pero mucho en su obra, una nostalgia por los momentos fundantes de la cultura, las primeras etapas del desarrollo de cada una de las culturas, el momento en que Schleiermacher, un romántico, teólogo del comienzo del XIX, dice el momento en que el fruto comienza a madurar. Cuando ya madura, algo ha muerto en él. O sea, la creación es así, que una de las tantas definiciones yo encuentro que podrían darse del arte. El arte es como una
asomarse a algo. ¿Y qué quiere decir el arte que nos manda? Bueno, ahí ya llegamos a un terreno pequeño burgués, por decirlo así, que del cual no vamos a salir nunca. Entonces, existe esta nostalgia por los tiempos originales, así que quienes vieron en su obra, digamos, como un lamento por la decadencia, yo creo que no erraron. A pesar, y aquí está la gran paradoja, que el libro fue escrito, parece concebido, como ya bastantes pruebas, no era solamente lo que él explicaba, fue escrito o empezó a escribirse antes de la Primera Guerra Mundial y se desarrolló y prácticamente lo tenía escrito ya a comienzos de 1918, cuando todavía dentro de Alemania e incluso fuera de Alemania se pensaba que Alemania podía ganar. Y de hecho estuvo a punto de conquistar París, digamos, un esfuerzo suicida finalmente, porque se gasta en eso, pero una ofensiva que cambió la regla de juego, pero era un país agotado. Entonces, eso, y todavía hay cartas de Spengler como hasta de mayo, junio del 18 en que piensa eso. O sea, el libro realmente la decadencia de Occidente, es decir, es como lógico eso en Spengler, es decir, lo que yo vengo a ofrecer aquí es un camino, es una acción, es una salida, ¿no? Y no sencillamente aceptar la decadencia como destrucción, como de manera nihilista, sino que puede haber algo creativo, podríamos decir. Pero sin embargo, ¿cuál es la gran virtud de Spengler? Y es que, aunque no fue original, y eso se lo ha dicho mucho a Spengler, y el tema de eso que no cita a otros autores que parcialmente decían muchas cosas que explicaba Spengler, que las culturas, digamos, cada una tiene su unidad. Hay como una, llamaría, no es la palabra que él usa, pero una igualdad esencial en las diversas experiencias humanas. Son todas humanas y todas digna de respeto y admiración porque tienen algo, dicen algo. Después, lo que para mí es más importante, Spengler y otros también, por cierto, no es el único con el que ella, pero sí, Spengler con mucha fuerza, la idea de la unidad de la historia humana. Que toda la historia humana nos dice algo, no es algo, y que para entender nuestro momento necesitamos, no podemos saber toda la historia humana y dedicarnos a estudiar así, porque eso sería un ultradiletantismo, pero sí necesitamos comprender nuestra época a través de pensar esta totalidad, a través de algunas otras expresiones. Y Occidente se ha salvado también del provincianismo, yo creo, porque por siglos tuvo este gran espejo delante de ellos, de Occidente, que es la cultura antigua, la cultura clásica, greco-romana, porque nos dice todo. La tragedia griega probablemente es una de altísimas expresiones de qué es lo que es el ser humano, qué es lo que está, y así podemos hablar en otras culturas, quizás no tan destacado, pero de algo relativamente parecido. O sea, este fue, Spengler, repito, no es el único, pero este fue como uno de los principales portavoces de esta idea, que no nos pensemos nosotros como que estamos descubriendo finalmente, pasamos de la época de la oscuridad a la época de la luz. Creo que ya poca gente dice eso, pero es una tentación, es una fuerza muy grande de la modernidad. Así que eso fue. El tercer punto que quiero decir, que se compone de dos partes, es, bueno, inevitable, todo intelectual alemán de la primera mitad del siglo XX es juzgado por lo que pasó en Alemania, justo o injusto, pero está así. Y Spengler quedó en esa situación, porque Spengler tuvo sus tentaciones políticas, como muchos intelectuales. No solamente creo que es importante una cierta relación entre políticos e intelectuales. La política moderna está muy intelectualizada, está trabajada en discursos, formalizada de esa forma, que tiene lo positivo y negativo como tantas cosas. Spengler reacciona como muchos alemanes, con mucha amargura por la derrota, lo que pasó el segundo semestre del año 18, y cree que la revolución bolchevique va a destruir el mundo alemán, va a destruir la cultura europea,
él tiene una perspectiva muy de la defensa del mundo blanco y del mundo europeo en el Spengler político, quizás no tanto en manera distinta en la decadencia de Occidente, pero no muy diferente a, por ejemplo, a cómo es la intimidad de un Winston Churchill. No hay mucha diferencia. Esa es un poco la óptica o el ángulo por hacer una comparación que me parecería no del todo desencaminada. Cero aprecio por el parlamentarismo y por la democracia. En eso igual que Carl Schmitt, como digamos, no haría un odio a eso, pero como Schmitt que odia todo lo que sea liberalismo, y creo que ahí donde está la debilidad, como que no hay ninguna virtud en la idea de libertad, pero dice cosas muy inteligentes sobre eso, pero es distinto. Spengler también no se detiene en su escrito, pero y su idea es de cierta idealización o también detectar alguna forma de la sociedad tradicional que de alguna manera tiene que existir. En ese sentido es importante su escrito prusianismo y socialismo. ¿Entiende? Dice, rechaza todo el socialismo que se postula en Alemania, aunque dice que August Bebel, el líder socialista previo a la Primera Guerra Mundial, estaba encaminando al partido, yo creo que es así, yo lo calificaría con menos palabras, pero está encaminando el partido en esta dirección. Y la idea de su socialismo es como un Estado muy orientado hacia el modelo prusiano, en donde todos somos como empleados del Estado y tenemos, o sea, la propiedad privada es fundamental, pero es como un encargo, que eso es por lo demás como las escuelas teológicas del mundo cristiano dicen que nosotros se nos confían ciertos bienes, ¿sí?, que no son plenamente nuestros, ¿sí? Eso es el plano ideal, por supuesto, pero es una idea interesante, que tiende a amortiguar otros aspectos del individualismo y del egoísmo. Entonces, por ahí va un poco Spengler. Y también la búsqueda del hombre fuerte, el Sila. Su esperanza fue el general von Seeckt, Hans von Seeckt, el formador del pequeño ejército alemán y la doctrina de ese ejército, que se consideraba un Estado dentro de un Estado y no parte de la República de Weimar, aunque él se negó a encabezar un golpe, se negó una vez a un levantamiento, a aplastarlo, porque dice, el ejército no dispara contra el ejército, porque había algunas unidades, pero hizo para que ese levantamiento del año 20, el Putsch de Kapp, no tuviera éxito. Pero fue mirado como una figura probablemente por ciertos sectores conservadores y nacionalistas alemanes como una figura salvadora, como una especie de Primo Rivera de España. O sea, España estaba más presente en el pensamiento alemán de lo que está hoy día y lo que se piensa en esa época. De ahí la gran aceptación después de un Ortega en el mundo alemán. Bueno, esa es su visión digamos, muy crítico, está entre los críticos radicales de la República de Weimar. Bueno, eso hoy día es absolutamente condenado a partir de 1945 en ese aspecto. Creo que en eso fue una cosa pasional de una parte de Alemania que ayudó a provocar la catástrofe. Sin embargo, cuando llega el nazismo al poder, tampoco lo apoya. Y la gente que lo admiraba, o una parte de la gente que lo admiraba, se lo saca en cara. Como 2 meses antes de su muerte, recibe una carta, está la carta, pero no está haciendo una respuesta de Spengler, una carta de Elisabeth Förster Nietzsche, la hermana de Nietzsche, que manejó mucho la herencia intelectual y fue como la encargada de toda su obra intelectual. Muchos la culpan de la forma como se creó la voluntad de poder, los manuscritos que quedaron y fragmentos que quedaron que han tenido una enorme influencia. Bueno, ya no descuelan en esto los que dicen que esa forma de organizar engaña, eso es lo que quería decir Nietzsche, y los que dicen que no, que en el fondo refleja un poco a Nietzsche. O sea, hay una discusión que no va a terminar nunca. Entonces, bueno, pero eso, digo todo esto para demostrar la influencia, porque ella se suma al nazismo. De hecho, conversaba mucho con Hitler, por lo menos en los años 30, después de la guerra ya no. Hitler corta todas las relaciones con los intelectuales, incluso los intelectuales pro-nazi. Y entonces, en esa carta lo combina, digamos, a referirse, le llama la atención y un poco lo censura por
por su libro Años de Decisión, que empiezan no diciendo no soy nazi, pero sí diciendo hemos vivido una revolución que no es tal. Un poco, no usa estas palabras, pero yo diría es la crítica conservadora a la parte plebiscitaria al cesarismo. O sea, la idea que estos César, digamos, en el fondo son unos demagogos. Me recuerda a mí, algo que tenemos más de cerca, cómo muchos intelectuales católicos, conservadores, nacionalistas apoyaron a Perón en su comienzo y después se alejan de él. Yo creo que hay una mecánica parecida en Spengler y siente algo falso en lo que está pasando en Alemania. A pesar de todo, Christoph una vez lo invita, no se sabe qué conversaron, Goebbels trata de ganárselo, pero hay también toda una campaña de una prensa, la prensa nazi más radical, contra Spengler, porque se está diciendo, se pasó como diciendo al enemigo. Muere, bueno, él muere claro, en mayo del 36, aparentemente un ataque al corazón, y no sabemos qué fue el pasado. Pero no saca una declaración contra el régimen, que tampoco se podía, no era tan fácil, pero no saca eso, pero sí claramente, Año de Decisión y algunos comentarios de él, y en su actitud de silencio, no es como Heidegger, que se entusiasma y después se retracta un poco, pero no hay ningún entusiasmo, nada que se pueda parecer. Yo creo porque eso lo ve como un movimiento plebeyo, no en el sentido social, sino en el sentido cultural, intelectual. Y a partir de una sensibilidad conservadora que en el fondo Spengler reflejaba. Lo último, un poco con lo que dice aquí Erwin, el tema de la cultura, del valor de la cultura, yo lo relaciono un poco con Arnold Toynbee, porque escribieron de lo mismo de manera muy distinta, pero Toynbee, al revés de tantos otros, no hizo su fortuna de fama mundial, digamos, no lo digo en dinero, sino su gran proyección intelectual, no la hizo atacando a Spengler, sino que siempre dijo, Spengler me maravilló, me encontré como que me quitó las ideas que yo tenía, me adelantó, pero después me di cuenta que hay algunos problemas que no responde. Yo voy a dedicarme a responder esos otros problemas que no responde, que es un poco la teoría del contacto, la cultura y sobre todo la idea del desafío y la respuesta, que es como algo bien constante en la obra de Toynbee. Hay una idea con la que yo personalmente simpatizo como para hablar así una antropología de la historia. Y termino con algo que yo lo cito siempre, que de Octavio Paz, que lo dice, y lo que voy a decir lo dice por ahí suelto, no lo desarrolla. Pero a propósito de qué es lo que América, Octavio Paz lo define como un occidente excéntrico. Yo diría que es una excelente definición de eso. Y sobre todo pensado como Paz, en donde la relación con el mundo indígena, la síntesis entre el mundo indígena y el mundo español es algo central en su obra ensayística. Porque eso, ya. Y otra cosa sobre la relación sobre la política, que creo que, a ver, una base como espiritual, llamamos así, del alma de la política en los mundos premodernos de las sociedades, es que al poder se le veía como algo mágico, como algo mayor. Tenía algún cierto halo, a eso aspiraban todos. Cuando se pierde eso en la modernidad, porque se gana otras cosas, pero también hay que nace como esa misma aspiración, pero de una manera más bastardeada, más como de segundo orden, ya sea en la dictadura plebiscitaria o en la dictadura totalitaria, que rápidamente, la segunda totalitaria es la idea de cambiar el mundo, a hacer un nuevo tipo de ser humano, pero que rápidamente se terminan en una burocracia, puede ser que menos violenta que al origen, pero igualmente estéril, porque no sacaron finalmente ninguna de ellas. Yo digo siempre, la Unión Soviética, el comunismo del siglo XX, no sacó pensamiento marxista en ningún país marxista.
repetía nada más que una. Y eso podemos hablarlo de otras también tipos de sistemas totalitarios o dictaduras muy radicales, que pienso yo que lo que le va a pasar a Irán. ¿No? Tengo entendido que ya le ha pasado al Irán fundado una teocracia, pero que se sintetiza con una forma también plebiscitaria de política de masas moderna, con las técnicas también de una revolución moderna, pero que termina siendo una clase sacerdotal que es como un poco la que goza del poder, que goza la ventaja del poder. Aparte de lo que está pasando ahora, lo digo, porque se lo decía a mis alumnos ya hace muchos años. Eso sería todo. Gracias. Bueno, como es costumbre entre nosotros, vamos a ceder la palabra a nuestro público. Les pedimos que intenten ser sintéticos para que el diálogo sea fructífero y posible, ¿no? Para que también los presentadores, los expositores tengan tiempo para poder responder e incluso establecer un diálogo entre sí. Y bueno, también podríamos antes tal vez dar la palabra a alguno de los expositores si quiere agregar algo. Ya esperemos la... Sí. Perfecto, entonces le damos la palabra. Hay un concepto que toma Ortega y Gasset hace un prólogo de la decadencia de Occidente y habla de una peripecia intelectual, la de Spengler, en tono un poco de sorna, un poco de crítica. Y en uno de sus capítulos, me parece que en el tercero, la decadencia de la rebelión de las masas, se refiere a un concepto muy gelatinoso, se podría decir, que es la altura de los tiempos. No sé si alguno de los panelistas pudiera comentar aquello y relacionarlo con la teoría spengleriana. Ya, yo digo, Spengler Ortega tiene varias expresiones en general bastante admirativas de Spengler, algunas críticas también, algunas distancias. Es interesante la edición española de la decadencia de Occidente, no ha sido la primera, una traducida por García Morente, y que Ortega le hace la introducción a esa, en donde se señalan las virtudes de Spengler, que está como entre los grandes innovadores, y el pensamiento histórico. El pensamiento histórico está dado por Spengler. Y en ese sentido, Spengler tuvo un papel de vitalizar la discusión. ¿Qué significa nuestra época? ¿Qué significa nuestra historia? Un poco la idea hacia dónde vamos, de qué se trata esto. Eso le da una fuerza. Que la historia académica de gran vuelo en el siglo XIX y XX, pero a veces estas preguntas como fundamentales que se hace el ser humano histórico, que somos todos nosotros por lo demás, eso desaparece un poco de ese tipo de historia, ¿no? Y que lo que yo creo que anima fundamentalmente a pensar la historia. Entonces, Spengler tuvo esa capacidad. Incluso los críticos responden un poco a responder porque han recibido un desafío intelectualmente importante. Yo diría hasta estéticamente importante, porque tiene la prosa de Spengler, es una buena prosa alemana. No, simplemente, claro, para no entrar en Spengler, que evidentemente para no entrar en Ortega, que lo decía, se nos confunden, ¿no? Claro, hay algunos temas, el tema de las masas de Ortega y Gasset, claro, puede tener resonancia spengleriana, pero yo creo que esa es la idea de las masas como característica del mundo moderno, están otros autores también.
Y altura en los tiempos, spenglerianamente podría decirse claro, la altura en los tiempos significa el momento del decurso vital de una cultura. Pero yo creo que Ortega se refiere a otra cosa, usa más sueltamente esa expresión. Es la impresión que me da. Si nosotros tomáramos en cuenta la historia que justamente nos están explicando Spengler desde los comienzos, el cesarismo, todo lo demás, y lo pasamos desde los comienzos de la nación de Chile hasta el día de hoy, ¿cuáles serían el futuro inminente y cuál sería la posición nuestra como nacidos en esta tierra para enfrentar el futuro? Bueno, esa es una pregunta metahistórica, metafilosófica, diría yo, porque nos lleva muy lejos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pero eso supondría tener una visión spengleriana o no spengleriana acerca de la historia de Chile. Yo podría recordar a Alberto Edwards, aquí lo citamos. Alberto Edwards aplica algunas categorías spenglerianas a la historia de Chile. Habla de Estado en forma. Para él la república, que llamamos la república portaliana, la república de los decenios, es como el régimen de los antoninos del Imperio Romano, una sucesión ordenada del poder. Después, para Edwards el año 24 en adelante, ¿no? Después ya ahí todo empiezan los tribunos y habría que elegir, dice Spengler, entre un dictador de sable y un dictador de gorro frigio, ¿cierto? Esa es su visión. Yo creo que tu pregunta requiere una respuesta más meditada, que escapa un poco de lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que diría sobre el Chile actual, Spengler, bueno, la mitad del país son donde están encandilados por el mercado y teniendo cosas, y la otra mitad son una tropa amargados de la civilización final. Las dos visiones me parecerían de una distorsión de la realidad, entre paréntesis. Pero eso encaja, el Chile actual encaja un poco estas visiones así negativas, decadentes. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. ¿Hasta dónde se pueden sostener estas comparaciones que hace Spengler entre distintas figuras históricas y ciertos como modelos, si se quiere, considerando las diferencias temporales y espaciales? Eso por un lado. ¿Hasta dónde se sostiene eso? Para que no se convierta en algo mecánico, ¿no? Una caricatura. Eso. Y segundo, la cuestión de las masas, al menos como la presentas tú, Erwin, me remito a lo expresado aquí solamente, claro, unas masas que ya contemplan lo que sucede, pero quizás entiendo mal, pero sugiere la idea de una masa pasiva, inocente, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, y a la que no se puede culpar de nada, ¿no? No le llamaba Spengler la cuarta clase, la llamaba así, me parece, y que era ya un testimonio de esa decadencia, ¿no? Eso solamente, entender mejor la envergadura de la masa como la entendía él. Eso. Sí, sin duda. Eso de la pasividad de las poblaciones se refiere a la época final. El Imperio Romano tardío, cuando hay guerras civiles, hay invasiones extranjeras, y la población, las ciudades cambian de bando, llegan los germanos, se adueñan de una ciudad, y la población sigue viviendo como siempre, ¿no? Entonces, a esa pasividad a la que yo aludí se refiere específicamente a ese momento. Por las poblaciones del mundo árabe, que entran los turcos, después entran mongoles, etc. Y las masas se mantienen, más de la población se mantiene pasiva. Otra cosa es las masas, evidentemente, en la época crítica, la época napoleónica, para decirlo en términos de Spengler, que las masas son evidentemente un elemento no puramente pasivo. Y ahí está el papel de la demagogia, de los tribunos, de la prensa, ¿cierto? Sí, y Spengler vivió ciertamente en la Revolución Alemana de 1919-20, vivió eso, y está muy alerta frente a eso, ciertamente. Y no la considera nada inocente en ese contexto, pero son dos momentos distintos. La otra pregunta.
la de las homologaciones de los modelos y las figuras históricas, considerando las diferencias culturales y todo eso. Bueno, eso los historiadores ciertamente tienen mucho que decir. Mahoma es comparable a Cromwell. Se trata, no diría sí, algunos aspectos, pero se trata realmente de figuras que podemos. Spengler refuta o combate las aproximaciones superficiales. ¿Quién no ha comparado, por ejemplo, a Napoleón con César? Alejandro con César. No, dicen, algunas comparaciones son superficiales. Napoleón no es comparable con César. Napoleón es comparable con Alejandro Magno. Bueno, ahí está lo gratuito, no sé, las afirmaciones decíamos Spengler, que él lo dice así, porque es así, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí, evidentemente hay mucho paño que cortar, los historiadores de especialidad, claro, están diciendo, bueno, esto no es así, esto hay que matizarlo, etcétera. Añadir a lo que dice sobre la cuarta clase, las masas. Toda la generación de Spengler quedó muy impactada por Nietzsche, por el lenguaje de Nietzsche. Las ideas de Nietzsche no eran tan poco como de ningún gran pensador original, sino que estaban flotando en la segunda mitad del XIX en el mundo europeo. Pero va la idea del último hombre. Entonces, creo que fue la forma de Spengler de darle una consistencia, una explicación, una visión, un cuadro, una pintura, como lo queramos llamar, a la idea del último hombre. Creo que fue un poderoso motor. Creo que esta idea no ha desaparecido, la del último hombre, en el pensamiento contemporáneo, de la discusión por que somos nosotros también. Atrás, alguien. Buenas, quería preguntar cómo sopesan más o menos la relación que tuvo con Nietzsche en relación a su posición en el Nietzsche Archive y las opiniones controvertidas que tenía con la historiografía de Nietzsche, ¿no? Un poco eso. No sé qué podría añadir mucho más, pero claro, la influencia de Nietzsche fue bastante abrumadora en el pensamiento de su momento, por decir así, en izquierda y en derecha, pero más en el mundo conservador, en la derecha, más en el mundo cultural de ese tipo. Y lo interesante es que la década del 60 hasta ahora, en cambio, ha influido mucho más, o ha sido tomado mucho más, más por la izquierda intelectual. Entendiendo que todas las palabras izquierda, derecha a veces son demasiado esquemáticas para una realidad más compleja. Pero la influencia directa en los historiadores es menor. Yo creo que el pensamiento histórico, para que hacen eso sí, la influencia de Nietzsche en la historiografía es menor. Hay referencias, hay estudios, los historiadores, la idea lo tratan mucho, la influencia nietzscheana. Pero repito, muchos de los elementos de Nietzsche están como repartidos también en el XIX, la idea de la lucha de valores, en fin, de qué es el hombre, qué es lo sublime en él, en fin, todo ese tema está presente. Quisiera agregar, no sé si respondo a la pregunta o para hacia dónde vino la pregunta. Hay una frase de Spengler que resume un poco su relación. Dice, los problemas, que él va a abordar en la decadencia de Occidente, los problemas son de Nietzsche, el método es de Goethe. Son los dos grandes pensadores alemanes a que se remite. Los problemas son de Nietzsche, bueno, eso podríamos discutir en qué medida él retoma esos problemas, si con interpretación fiel o no. Es una declaración de principios que hace Spengler. Hola, buenas. Sujetándome a lo que afirmaba el profesor Joaquín, si no me equivoco, usted mencionó que existen fenómenos culturales que son comunes a todas las civilizaciones y que por eso se pueden expandir. Y si no me equivoco, mencionó fenómenos religiosos, el cristianismo y el budismo. Pero recordando lo que, bueno, todos están mencionando a Nietzsche, lo que ejemplificó Nietzsche, el anticristo, de que no será que esos fenómenos culturales logran penetrar en otras civilizaciones distintas a las cuales nacieron, porque justo esas últimas civilizaciones estaban en periodo de decadencia. Por ejemplo, el cristianismo que penetró en Roma justo en un momento de decadencia moral de Roma, o no sé, o el budismo que se expandió de distintas formas, por eso existen corrientes mahayana, theravada, algunos son iniciáticos, otros son populares, precisamente porque algunas civilizaciones estaban en decadencia en el momento que llegaron.
existe algo de eso de lo que dice usted, ¿no? Y es porque en el caso de las religiones universales, claro, es difícil que penetren en una sociedad muy vital, ¿no? Cuando han sido ajenas a esa tradición, a la tradición judía, la tradición judía cristiana. Entonces, en cambio, cuando hay crisis, claro, hay posibilidades de identificación con eso. Pero lo universal, no sé, yo lo digo de manera simple, leyendo los anacletos de Confucio, cuando hay una selección nomás, que se llama Penguin, yo no me siento extraño en eso, no lo veo como algo ajeno a mí. Y así en muchos elementos. El Corán, yo creo que no tiene la riqueza de la Biblia, pero tampoco es un panfleto. Entonces también uno lo ve de una manera. Aquí antes había un grupo islámico que me llegaban a mí para el Día de la Madre, por ejemplo, llegaban todas las citas del Corán y la tradición coránica sobre la madre, y una visión distinta. Y yo diría, con ninguna de las citas ahí, yo podría decir que estoy en contra de ellas. Me identifican plenamente. Son ejemplos así sueltos, pero de decir que las civilizaciones son expresiones distintas, o culturas son expresiones diferentes acerca de un mismo fin, la explicación del ser humano, que estamos, a dónde vamos, qué somos. Entonces, y son complementarias, pero no complementarias en el sentido de pieza de un rompecabezas, se puede armar haciendo un sincretismo, se puede formar todo, no. Pues, creo en lo que dice Weber y Berlin, de que hay una lucha de valores que es muy difícil que se puedan sintetizar, para no decir imposible. Sí, solo que habría que matizar el concepto de decadencia cuando es una vieja tesis, ¿no? De Nietzsche, de otros. Bueno, el Imperio Romano estaba decadente, por eso adoptó el cristianismo, etcétera, ¿no? Pero ahí habría que matizar el juicio, ¿cierto? ¿Qué se entiende por qué estaba decadente? Sí, claro, que todas las religiones de Oriente llegan a Roma en un momento, bueno, el momento de apogeo de la República Romana, ¿no? Y no solo el cristianismo también. Pero eso es propio de una civilización que se hace cosmopolita, que se hace universal. Entonces un poeta romano dirá, el Orontes, el río de Siria, desemboca en el Tíber, por toda la afluencia de población siria que habría en Roma en ese momento, ¿no? Pero esos son temas que hay que estudiar más en profundidad. Y por supuesto están los juicios de valor, ¿no? Si esto es decadente o no es decadente. Entendiendo que la cultura occidental está en la etapa civilizatoria y por tanto en su paso, un país como Chile, que es periférico respecto a esta cultura occidental, periférico territorialmente, tiene los elementos necesarios para el nacimiento de una nueva cultura en el contexto de esta decadencia occidental. Spengler determina qué elementos debe tener una región para que nazca una nueva cultura. Eso. Bueno, una cosa que dice Spengler es que la cultura nace en un paisaje. Los hombres de una cultura están ligados a un paisaje. Cuando emigran como hombres, no como miembros de esa cultura. Spengler sostiene algo que habría que ver si es efectivo, ¿no? Que los descendientes de ingleses y de alemanes y de otros europeos que se han asentado en Estados Unidos cada vez más se parecen a la población original de Estados Unidos. A los indios, digamos. A los indios también. Yo no sé si eso es así, ¿no? Pero él piensa así en cuanto a la influencia del paisaje. No, yo creo que para Chile tal vez sea más útil pensar desde Toynbee, ya que lo mencionaba Joaquín, ¿no? Pero habría que también detenerse más en eso. Sí, un poco la idea de la decadencia es peligroso, porque si decimos decadencia es como ya llega a ser parte a veces de la lucha política, ¿eh? Y hay que ver que confundimos a veces decadencia con transformación. Lo que pasa es que toda transformación, todo cambio, y la vida, sabemos, la historia es permanencia y cambio, también está cambiando, aunque tengamos enormes ganancias, siempre perdemos algo valioso. Y hay almas que les gustaba o que están más atraídas por ese elemento valioso, porque no se puede reunir todo.
Entonces, lo nuevo, aunque sea una gran promesa y una gran realidad también, sin embargo, va a fallar porque dejó un vacío que antes estaba un poco, había sido, estaba llenado por esa, por un tipo de experiencia que ahora ya no está. Entonces, por eso a veces confundimos eso en decadencia. Hay sociedades claramente que son decadencias. Yo siento que en América Latina vivimos como dos mundos, un mundo ordenado y un mundo desordenado, y que eso veo que no cambia mucho, y que a veces tenemos, como ha pasado en nuestro país, una enorme renovación en algunos sentidos, y en otra parte el país se ha ido descascarando. Casi como la otra cara, ¿no? Casi como que lo uno. No creo que sea completamente algo de necesidad histórica, porque esto también pasa en la Europa y pasa en Estados Unidos, ¿no? Pasa en Japón también. Atención a Japón, yo no entiendo nada de esta música coreana ni nada, pero me parece que nos está diciendo un poco este mismo problema, toda esta situación. He visto algunas películas coreanas. Una última pregunta. En consideración del tiempo. Solamente porque no se mencionó, ¿cuál sería la relación de Spengler con la Revolución Conservadora? Bueno, yo creo que Spengler era más conservador que un revolucionario, ¿cierto? Y bueno, la Revolución Conservadora es un concepto que no es esencial, o sea, contra el esencialismo de los conceptos, ¿no? Eso diría. Sí, yo diría que la Revolución Conservadora no fue ni una revolución, ni fue un partido político, ni fue un movimiento, ¿no? Sino una cierta sensibilidad, ¿no? Vinos de la cultura alemana, básicamente la cultura alemana antes que el mundo político, y algo europeo, ¿no? Por ejemplo, un D.H. Lawrence, en lo que dice y en su ensayo, podría perfectamente estar en ese mundo. Un Hemingway, cierto Hemingway podría estar también en ese mundo, etc. Podríamos ver de esa manera. Entonces, Spengler puede extrañar, mire, usted pertenece a la revolución conservadora, él a lo mejor ha dicho, no tengo nada que ver con eso. Pertenecía entendiéndolo de esa manera, no como un proyecto, no como un programa. Damos por finalizado entonces este coloquio homenaje a Oswald Spengler al cumplirse 90 años de su muerte. Agradecemos a nuestro público su asistencia y aprovechamos de recordarle, para quienes sepan y a quienes no, entonces de informarles que este sábado 30 de mayo estaremos en la quinta feria Tintas Alternativas en Ricardo de Lyon 1085, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En esta feria presentaremos nuestro último número, el 148, que ya está en circulación. También estará presentando y compartiendo sus reflexiones muy lúcidas, como siempre, la filósofa y ensayista amiga de Ciudad de los Césares aquí presente, Lucio Porto. También estarán presentes editoriales amigas como Catancura, y habrán presentaciones, debates, donde estará también participando nuestro director, Erwin Robertson, así que están todos cordialmente invitados. Y ahora podemos pasar a tomarnos un café y seguir conversando. Siempre a mediodía una ceremonia que tenía que ir a la ¿Qué estás? Ah,
Van a ser 2 años en espectacular. Yo escribí una revista mundial sobre una especie de gigante yo tenía hasta 8 meses haciendo mucho esfuerzo. Aquel dije Carlitos, pero le vino el grave infarto, eran los 62, 63, y este mucho además corrió después en la maratón de Nueva York, que fue muy bien. De hecho, la teórica, por supuesto.